Este video es un poquito una introducción a la física. Lo primero que vamos a mencionar, ¿verdad?, es las unidades que utiliza el sistema internacional. Cuando vayamos a utilizar algo, la unidad que se va a usar es el metro. Para masa vamos a usar los kilogramos. Para el tiempo se utilizan los segundos. Para la corriente se utilizan los amperes. Para la temperatura se utilizan los Kelvin. Para la cantidad de sustancia se utiliza el mol y para la intensidad lumínica se utiliza la candela. Lo más importante que usted se pueda llevar de este video es lo que está presentado ahora mismo y es lo que son los vectores. Los vectores, ¿verdad?, son, por decirlo así, una medida de algo que tiene magnitud y tiene dirección. O sea, la magnitud, por decirlo así, es cuánto de algo es y la dirección no es otra cosa de a cuántos grados va. Entonces, para esto se utiliza un plano cartesiano para representar la magnitud y la dirección. Lo primero que debemos observar es que tenemos un vector. Cualquier vector puede ser de velocidad o aceleración o cualquier cosa. Y le vamos a llamar v, por cuestión de que tenga un nombre. La cosa es que al ese vector estar inclinado a un ángulo, la naturaleza funciona de tal manera de que lo que pasa en el eje de X y lo que pasa en el eje de Y trabaja de forma independiente. O sea, no, lo que pasa en X no afecta a lo que está pasando en Y lo que pasa en Y no afecta a lo que pasa en X. Por lo tanto, vamos a imaginarnos siempre ese vector como si fuera la hipotenusa de un triángulo, que es lo que tenemos aquí. La hipotenusa de un triángulo. ¿Qué sucede? Que ese vector, ¿verdad?, está inclinado a un ángulo. Y vamos a ir paso a paso desde el ángulo, rompiendo ese vector en sus componentes. Y los componentes no es otra cosa que lo que pasa en X y lo que pasa en Y. Y si hubiera Z, pues lo que pasa en Z. Pero eso en este curso no se va a utilizar. Mayormente nos vamos a concentrar en dos dimensiones, en X y en Y. Vamos a empezar con el ángulo. Este que está aquí. El seno de cualquier ángulo está dado por el opuesto, que es el componente que está en Y porque está para arriba, dividido entre la hipotenusa, y la hipotenusa pues era V. Por lo tanto, para despejar para ese componente en Y, multiplicamos por la hipotenusa en ambos lados y tenemos esto que está aquí, que el componente en Y va a ser igual a la magnitud de ese vector por el seno del ángulo. Por otra parte, para el coseno sería el adyacente, que es la representación de X en este momento, dividido entre la hipotenusa, que es la V nuevamente. O sea, que el componente en X me va a quedar la magnitud por el coseno del ángulo, me va a dar, ¿verdad?, el componente en X. Y la tangente de este ángulo va a ser igual al opuesto entre el adyacente. Y para encontrar ese ángulo, pues simplemente lo que se hace es la tangente inversa del componente en Y entre el componente en X. Y esto va a ser así mientras el ángulo esté medido respecto al eje de X. Entonces, para encontrar la magnitud, que sería en este caso la V, partiendo del teorema de Pitágoras, que esto es un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada del componente en X y el componente en Y al cuadrado me va a dar pues la magnitud. De ahí es que sale entonces que el componente en Y es la magnitud por el seno del ángulo y el componente en X es entonces la magnitud por el coseno del ángulo. Pero esto va a ser siempre y cuando
se esté midiendo con respecto al eje de X. Cuando estemos midiendo entonces con respecto al eje de Y, los senos y los cosenos los vamos a invertir. Por la siguiente razón. Ahora el seno de este ángulo va a ser el opuesto, pero ahora el opuesto es el de X. Entre la hipotenusa, que sigue siendo la V. Por eso, cuando estemos midiendo con respecto a Y, el componente en X va a ser la magnitud por el seno del ángulo. Cuando estemos midiendo con respecto a Y, que en este caso, el componente en Y, que es el que está de verde, sería el coseno del ángulo, que es el adyacente entre la hipotenusa, o sea que va a ser la magnitud por el coseno del ángulo, me va a dar el componente en Y. Y el ángulo entonces va a ser al revés también. En lugar de ser el componente en Y entre el componente en X, va a ser el componente en X entre el componente en Y. Pero, ¿verdad? La magnitud, como sigue siendo la hipotenusa, va a seguir entonces siendo la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Esta derivación de estas fórmulas, pues no tienen que hacerla en cada ejercicio que vayan a hacer. Simplemente tienen que saber que cuando estamos midiendo con respecto a X, la magnitud por el coseno me da X, la magnitud por el seno me da Y, y cuando estamos midiendo con respecto a Y, pues es al revés. Es cuestión de tener presente siempre con respecto a quién estamos midiendo, para saber a quién multiplicamos por el seno del ángulo y a cuál por el coseno. De igual manera, si me están midiendo el ángulo con respecto a Y y no quiero complicarme la vida, yo puedo hacer lo siguiente. Y es que sabemos que en un cuadrante hay 90 grados. Por lo tanto, el ángulo entonces medido con respecto a X, el ángulo medido con respecto a X, va a ser igual a 90 menos ese ángulo que teníamos. Y tal vez de esa manera, al ya llevar este ejercicio a un ángulo que está medido con respecto a X, pues es menos confuso el tener que estar, ¿verdad?, invirtiendo los senos y los cosenos. Y esto es algo que sí que se puede hacer, que es válido. Porque realmente el ángulo no va a cambiar. O sea, que tú digas que estás lanzando algo, por ejemplo, a 30 grados con respecto a X, es lo mismo que digas a que lo estás lanzando a 60 grados con respecto a Y. Importante entonces también que cuando tenemos, ¿verdad?, estamos sumando vectores, no es simplemente sumar las magnitudes y ya, sino que los vectores hay que romperlos en sus componentes, como ya sabíamos hacerlo, ¿verdad? Que el de X, cuando estábamos midiendo un ángulo con respecto a X, me lo daban los cosenos del ángulo, y el de Y era con los senos. Pues, por ejemplo, si vamos a sumar, ¿verdad?, los vectores B más C, pues tenemos que romperlos en sus componentes en X y en sus componentes en Y y sumarlos de manera individual, para entonces, una vez tenemos los componentes resultantes en X y los componentes resultantes en Y, a eso que me resulta, entonces es que yo vengo y los elevo al cuadrado, los pongo en raíz cuadrada para sacar la magnitud. Lo que sí se puede hacer es que cuando estamos multiplicando un vector con un escalar, y un escalar es un número cualquiera, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40, 60, cualquier número, que simplemente es un número, porque tú cuando vas a decir la hora no dices son las 3 y 15 a 45 grados, sino simplemente dices son las 3 y 15. Pues cualquier número que tú le multiplicas por un vector, entonces sí, eso lo puedes multiplicar normal. Y el resultado sigue siendo un vector. Porque tenemos que acordarnos que la multiplicación es como que una suma repetida. O sea que si tú dices que tienes 2 por el vector A, eso en realidad sería como decir el vector A más el vector A. Y eso es cuestión de sumarlo y ya. Ahora que los cursos están online, tal vez es menos probable que los manden a hacer ejercicios de este tipo. Pero, ¿verdad?, tal vez en el laboratorio sí lo usen, o a lo mejor hasta en la misma clase. Y es que los manden a hacer suma y resta de vectores, pero de manera gráfica. Y lo que se hace es lo siguiente, ¿verdad? Usted coge un papel
cuadriculado, lo lleva a una escala bonita, usa un transportador porque esto tiene que ser lo más exacto posible. Y entonces usted dice, pues vamos a suponer que si aquí yo tengo una que me dice 50 newtons y otro que me dice 100 newtons, pues vamos a suponer, por ejemplo, que cada 1 centímetro de largo de las líneas me representa 25 newtons. Mientras más pequeño sea esto, por ejemplo, que 1 centímetro me represente 5 newtons, pues más exacto va a ser. Pero, ¿verdad? Por cuestión del ejemplo y como esos accesorios, pues vamos a, cuestión de que sea visual, es que lo llevemos a una escala. Entonces, vamos a suponer que 1 centímetro son 25 newtons. O sea que si yo quiero hacer una línea que me represente 50 newtons, yo voy a hacer una línea que mida 2 centímetros, son 50 newtons. Y la próxima línea, que es de 100 newtons, pues sería entonces de 4 centímetros. O sea que si yo hago una línea de 2 centímetros para 50 newtons, no puedo entonces para 100 hacer una línea de 20 centímetros, porque eso no es una escala que es razonable. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que sucede es lo siguiente, que vamos a dibujar ese primer vector como nos lo presentan, con el largo que hayamos establecido con la escala y el ángulo, usando un transportador, ¿verdad? Pues que nos dicen. Luego el segundo vector, vamos a tirar un eje cartesiano aquí más o menos, ¿verdad? Y a partir del final de ese primer vector dibujamos el inicio del segundo. O sea que donde terminó el amarillo empezó el azul. Y como el azul me dice que está a 0 grados, pues tú lo tiras a 0 grados. Utilizando siempre las escalas del largo. Entonces el resultado se calcula de la siguiente manera. Usted trae una línea desde el origen hasta el final del último vector. Como quien dice, desde el principio del primero hasta el final del último. Entonces, ese va a ser, ¿verdad?, la magnitud resultante. Si queremos encontrar el ángulo, pues con un transportador medimos el ángulo que se forma aquí. Entonces, si queremos encontrar los componentes, como ya tenemos el ángulo y tenemos la magnitud, pues simplemente utilizar la fórmula de que como este ángulo está medido con respecto a x, pues el componente en x, que el vector le voy a llamar v, pues, por la palabra vector, va a ser igual a v por el coseno del ángulo y y va a ser igual a v por el seno del ángulo. Pero entonces ahora la magnitud y el ángulo fueron calculados manualmente. Esa es la diferencia entonces de hacer suma y resta de vectores, pero de manera gráfica. Ejemplo, un vector de posición tiene un largo de 40 metros y está a un ángulo de 57 grados por encima del eje de x. Encuentre los componentes de ese vector. Pues esto es sencillito. Como el vector se está midiendo con el eje de x y me dieron ya la magnitud, que es de 40 metros, pues simplemente los componentes, lo que hacemos es que el componente en x, ponemos la magnitud por el coseno del ángulo, que era 57 grados, y me da 21.8 metros. Y el componente en y va a ser la magnitud por el seno del ángulo, y es 33.5 metros. Y algo bien importante es que la suma de esos componentes no me debe dar ¿verdad?, la magnitud. Que lo que me daba la magnitud era la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. O sea que si, porque por ejemplo aquí 21.8 más 33.5 jamás en la vida me da 40. Ahora 21.8 al cuadrado más 33.5 al cuadrado, la raíz cuadrada de esa sí me debe estar cerca de 40. Otro ejemplo, si el vector A es igual al negativo del vector B, hay que determinar cuál de las siguientes es cierta y cuál de las siguientes son falsas.
La primera me dice la magnitud de B es igual al negativo de la magnitud de A. Y esta es falsa. Por la siguiente razón. Las magnitudes, ¿verdad? No son negativas ni positivas, simplemente son magnitudes. El negativo que tiene el vector B al principio, en realidad lo que me está demostrando es la dirección que tiene ese vector B. Por lo tanto, la primera opción es falsa. Me dice que el vector A y el vector B son perpendiculares. Esta opción es falsa, porque para que sean perpendiculares tienen que estar así, ¿verdad? Tiene que haber un ángulo de 90 grados entre ellos. Y ese no es el caso, porque, por ejemplo, cuando usted hace una resta numérica y usted escribe por aquí el negativo 1 y escribe aquí el 1, ellos tienen la misma magnitud. Y estos son escalares, no son vectores, pero es simplemente para visualizar. No estoy diciendo que estos son vectores, ¿verdad? Sino que cuando usted dibuja el negativo 1 y el 1, dibuja uno para un lado y uno para el otro. Pero no se hace un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, la C me dice, la dirección del ángulo B es igual a la del ángulo A más 180 grados. Y esto sí es cierto. Por lo siguiente, cuando tenemos un negativo, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que eso tiene una dirección opuesta. Si tiene una dirección opuesta, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que uno va para allá y otro va para acá. Pues la diferencia entre ellos va a ser de 180 grados. O sea, que 180 grados sería coger, por ejemplo, el 1 y voltearlo. Y me quedaría de la misma dirección que el segundo, que es este que está aquí abajo. O sea que esta es cierta. Y la D me dice que la suma del vector A más el B me da 2 veces el A. Y esta es falsa. Porque si A es igual a negativo B, ¿verdad? Me quiere decir que ellos son iguales en magnitud pero opuestos en dirección. Imagine entonces usted que, por dar un ejemplo con números, para que tal vez sea un poquito más fácil de interpretar, imagine que tiene 5 newton a 0 grados y 5 newton a 180 grados. Entonces, ¿qué sucede? No tienen componente en Y porque el ángulo es 0 y 180. Pero los componentes en X van a ser lo siguiente. 5 newton por el coseno de 0 es igual a 5 newton. Y por otra parte, 5 newton por el coseno de 180 va a ser igual a negativo 5 newton. Y 5 newton más negativo 5 newton me da 0 newton. O sea que ellos lo que hacen es que se me cancela. Esa es la representación que hay que tener en mente cuando pensamos que algo es igual en magnitud pero opuesto en dirección. Que ellos se cancelan. Y ahora me dice, ¿cuál es el ángulo de la resultante al sumar 72 newtons a 45 grados y 150 newtons a 200 grados? Entonces, lo primero que vamos a hacer es romper, ¿verdad?, los 72 newtons a 45 grados en sus componentes en X y en Y. Que fue lo que hicimos aquí. Lo rompimos en X. 71 newtons por el coseno de 45 me dio 50.9 newtons. Y 72 newtons por el seno de 45 me dio 50.9 newtons. Luego, el de 150 newton a 200 grados lo rompemos nuevamente, sus componentes en Y y sus componentes en X. Los componentes en X me dieron 150 newton. Por el coseno de 200 grados me dio negativo 141 newton. Y el componente en Y, 150 newton. Por el seno de 200 me dio negativo 51.3 newton.
Entonces lo que hacemos es lo siguiente. ¿Verdad? Ya a 72 newton le había llamado A y a 150 newton le había llamado B. Eso es simplemente para que sea un poquito más fácil de entender, que para entonces encontrar el componente de C, que va a ser el resultante, lo que hacemos es sumar el componente del 72 newtons en X más el de 150 newtons en X, que sería 50.9 newtons, más negativo 141 newtons, y eso me va a dar un componente en X para la resultante de negativo 90.1 newtons. Y entonces para Y hacemos lo mismo, 50.9 newtons más negativo 51.3 newtons, que era el componente en Y, y me va a quedar negativo 0.4 newtons para el componente en Y de la resultante. Entonces sabíamos ya que la tangente inversa del componente en Y entre el componente en X me iba a dar el ángulo. Y ese ángulo me dio 0.25 grados. Entonces, ¿qué sucede? Que ese ángulo verdaderamente no es el ángulo correcto. ¿Y por qué? Lo que sucede es lo siguiente: si tenemos un componente en Y negativo y un componente en X negativo, donde único X y Y son negativos en el plano cartesiano es en el cuadrante 3. Por eso es que está el dibujito aquí del plano cartesiano. Entonces, ¿qué sucede? Que me dio un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante, que sería bien bajito por aquí, 0.25 grados. Pero el ángulo entonces real es el que está por acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se le suma a ese 0.25 grados 180 para que me dé su ángulo correspondiente en el tercer cuadrante. Si, por ejemplo, ¿verdad? Lo que sucede es que esta fórmula de la tangente inversa solamente me va a dar resultados que salgan en el primero o en el cuarto cuadrante. Pero de mí depende, ¿verdad?, corroborar que el ángulo que me da es el correcto o no, y eso lo voy a saber por los componentes. Aquí están los signos, ¿verdad?, de los componentes en cada cuadrante, el de X y el de Y, en cada cuadrante. Por lo tanto, por ejemplo, si tuviera un componente que fuera negativo en X y positivo en Y, seguramente me iba a dar un resultado en el cuarto cuadrante, en la ecuación de la tangente inversa. Pero si es negativo en X y es positivo en Y, y me da un ángulo que me quedara por aquí abajo, por aquí abajito, ¿verdad? Pero yo sé que es negativo en X y positivo en Y, yo lo que hago es que le restamos entonces 180 grados para que me dé un ángulo que está en el segundo cuadrante. O sea que eso del ángulo, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes si el ángulo que encontramos es el correcto o no. Y eso va a depender, ¿verdad?, de los signos que tengan los componentes.